En la década de 1850, Elena White había visto que el mensaje adventista iba esparciéndose como corrientes de una clara luz alrededor del mundo. Ella exhortaba a los creyentes a expandir su visión y a enviar misioneros, no solo por todo Norteamérica, sino también al extranjero. El primer misionero adventista no oficial fue Michael Sekowsky. Él fue a Italia, donde organizó un pequeño grupo de observadores del sábado en Torre Pellis, en el Valle de los Valdenses. Después fue a Suiza, donde empezó una congregación en Tremont. Los suizos enviaron a Estados Unidos un joven llamado James Erzberger para estudiar más profundamente el mensaje. Cuando regresó a su país, un año más tarde, era ya un pastor adventista. No obstante, la Asociación General decidió enviar un misionero a Suiza en el año de 1874. El elegido fue J.N. Andrews. Andrews salió de Estados Unidos acompañado solamente de sus hijos Charles y Mary, y los jóvenes suizos adventistas que habían venido a Estados Unidos para recibir más instrucciones. Cuando Andrews llegó a Suiza, se celebraron convenciones con las 6 pequeñas iglesias adventistas que había en el país. En esa ocasión, se hicieron planes para predicar el mensaje en toda Europa. Se organizó un grupo de 46 observadores del sábado, y allí pusieron a Erzberger como el encargado de la obra. En Suiza, Andrews se mantenía incansablemente al frente con la predicación y la enseñanza. En 1876, empezó a publicar la revista Señales de los Tiempos en el idioma francés. Otro misionero, Daniel Bordeaux, fue enviado desde los Estados Unidos para ayudar a establecer la obra en Francia e Italia. Se decidió establecer una planta impresora y oficinas en Basilea, en la frontera entre Suiza, Francia y Alemania. John Andrews fue un hombre que se sacrificó mucho por la causa que amaba. En una visita que hicieron a Estados Unidos, su hija murió, y después que él regresó a Suiza, su propia salud empezó a debilitarse. Murió en Basilea, Suiza, en 1883, donde todavía descansan sus restos. Solo 2 años más tarde, la Asociación General le pidió a Elena White que fuera a Europa a ayudar a establecer la obra allí. Ella pasó 2 años en Europa, viajando desde las oficinas en Basilea a Inglaterra, Alemania, Francia, Italia y Escandinavia. Sus visitas al Valle de los Valdenses le resultaron de interés particular cuando reconoció muchos de los lugares que habían sido mostrados en visión acerca de la Edad Media y la Reforma. Mientras estaba en Europa, Elena White pudo aconsejar y ayudar a establecer los planes para la predicación del mensaje en ese continente. Mientras tanto, otros misioneros eran enviados a otros países. John Matheson viajó por barco desde Estados Unidos a Dinamarca, donde trabajó por un tiempo y luego se mudó a Noruega. Otro hombre, David Otsland, fue desde Dinamarca hasta Islandia para empezar la obra allí. El primer misionero adventista enviado a Inglaterra fue el inglés William Inks, quien fue bautizado en Estados Unidos y luego regresó a su país natal en 1878. Un año después, en respuesta a una ferviente apelación de Inks, fue enviado desde Estados Unidos J.N. Lowborough para ayudarle. En Rusia, Gerhard Perk y el pastor Conradi sufrieron mucho como prisioneros por predicar y bautizar. Más o menos al mismo tiempo, R.S. Anthony salió para su tierra natal, Turquía, habiéndosele unido un joven armenio llamado Bajarian. En 1884, John Corliss y otros fueron a Australia como resultado de un consejo dado por Elena White en una visión. Ellos decidieron empezar la obra en Melbourne bajo la dirección de Stephen Haskell. Para hacerlo, vendieron libros, revistas, dirigidos por William Parnell, el primer colportor en Australia. Pronto fue organizada la primera iglesia en North Fitzroy, un suburbio de Melbourne. La primera iglesia en el hemisferio sur fue edificada en Ponsonby, en Auckland. Elena White llegó de nuevo a Australia en 1891. Ella exhortó a los hermanos a establecer una escuela para pastores, así que se fundó una escuela temporal en Melbourne. Sabían
decidieron que debían establecerla en un lugar permanente. Uno de ellos estaba en Currambong, pero los expertos en terrenos declararon que la tierra era tan estéril que si un bandido se veía obligado a atravesar la zona, tendría que llevar su propia comida. Pero Elena había visto en visión un surco arado en la tierra. Cuando al siguiente día encontraron el surco, quedaron convencidos de que ese era el lugar que Dios había escogido para el colegio. Elena White compró un terreno cerca y trazó el plano de su propia casa que llamó Sunnyside. En la actualidad, el colegio de Avondale, con más de 600 estudiantes, sirve hoy a la División del Pacífico Sur, con pastores y maestros que trabajan para Dios, tanto en su patria como en el extranjero. La División Interamericana fue organizada en 1922 y su primera localización fue en Balboa, zona del Canal de Panamá. Después del ataque a Pearl Harbor, fue transferida a La Habana, Cuba, por motivos de seguridad, y de allí para Coconut Grove, Florida. Desde este lugar fue trasladada a su actual localización en Coral Gables, Florida. Desde su comienzo, con 7.500 miembros en 1982, la División Interamericana había aumentado hasta convertirse en la más grande del mundo con más de 600.000 miembros bautizados. En 1987 alcanzó la suma de 1 millón de miembros bautizados. Y al finalizar el año de 1997 se logró alcanzar la suma de 1.703.467 miembros. En África, un muchacho llamado Peter Whistles fue sanado de una enfermedad mediante la oración. Esto lo hizo estudiar la Biblia, donde descubrió la importancia del bautismo y de la observancia del sábado. Inmediatamente escribió a Estados Unidos y pidió que enviaran un pastor. La Asociación General respondió enviando a 2, los pastores Robinson y Boyd, así como a 2 colportores, quienes llegaron a Cape Town en 1887. La obra entre los colonizadores ingleses y holandeses se desarrolló rápidamente. La primera estación misionera adventista establecida entre los no cristianos fue en Solusi, ahora Zimbabue. Desde entonces el mensaje adventista ha tocado y cambiado las vidas de las misiones en todos los rincones del mundo, aún en las fronteras del Tíbet, donde las banderas de oraciones flotan al viento. En Birmania, donde la pagoda de Shiv Dagon, cubierta de oro, domina la línea del horizonte, hay personas que necesitan conocer a Dios. En Tailandia, el Hospital Adventista de Bangkok brinda salud y curación a los habitantes de la zona. Abraham Leroux fue el primer misionero que fue como voluntario a Hong Kong, trabajando solo allí hasta que le llegó ayuda. En las oscuras islas del Pacífico Sur, la obra empezó con el deseo de John Tay para visitar la isla Pitcairn en 1886. Su trabajo en la isla fue recompensado cuando todos sus habitantes decidieron aceptar la fe adventista. En 1880, fue fabricado un barco misionero llamado Pitcairn, con las primeras ofrendas de escuela sabática, zarpando ese mismo año hacia la isla de su nombre. Así comenzó una fructífera labor en los habitantes más primitivos de la tierra. John Tay viajó de Pitcairn a otras islas como Tonga, Samoa y las Islas Cook. El último lugar que visitó fue Fiji, donde murió 5 meses más tarde. El verdadero pionero a Fiji fue James Fulton, que llegó allí en 1896. Allí publicó una revista mensual llamada Ramara, que significa luz. Fulton se quedó en Fiji durante 10 años. Por este motivo se le conoce como el apóstol adventista en Fiji. Hoy, el Colegio Fulton, que lleva su nombre, educa a jóvenes para que trabajen como obreros en el sur del Pacífico. Un capitán de barco, G.F. Jones, se convirtió como resultado de una revista adventista que se encontró en la cubierta de su barco. Más tarde, trabajó como misionero en la isla de Pitcairn, en las Islas Cooks, las Nuevas Hébridas y Papúa Nueva Guinea. En Papúa Nueva Guinea, el pastor Cairn estableció una estación misionera en 1880, cerca de Port Moresby, mientras R.H. Tutti fue a Bougainville.
La obra fue establecida en las zonas costeras gracias al uso de pequeños botes. En años anteriores los misioneros se pasaban las semanas caminando por los estrechos senderos de un valle al otro. Pero hoy el viaje es mucho más rápido y fácil con la ayuda de pequeños aviones misioneros. Aquí un misionero está demostrando dos de los dioses de Nueva Guinea que una vez eran adorados por la gente, a solo un paso del canibalismo de la Edad de Piedra. La lepra es una enfermedad mortal que afecta los nervios de la gente y es muy común en Nueva Guinea. Los hospitales para leprosos tratan a los pacientes con dichas enfermedades y los adiestran para que puedan hacer cosas con sus manos, a las que les faltan los dedos, y a sus pies desfigurados. Muchos de ellos hasta salen después como misioneros. Hace pocos años, este hombre era un caníbal, pero hoy es un misionero adventista. Con el fin de preparar a misioneros médicos para su obra, la Iglesia Adventista tiene más de 100 hospitales y universidades, donde médicos, dentistas y enfermeros aprenden a sanar a la gente física y espiritualmente. Este es Loma Linda, uno de los hospitales que tenemos en los Estados Unidos. El Sanatorio Adventista de Dinamarca está a la orilla del mar, en Scottsburg, y es famoso en toda Europa. Los adventistas también operan colegios que adiestran a maestros, pastores, evangelistas y otros obreros. En la Unión Antillana tenemos el Colegio de las Antillas situado en Mayagüez, Puerto Rico. Esta es nuestra universidad en Montemorelos, México, en donde se preparan a más de 2,000 estudiantes que desean servir al Señor. En la Unión del Caribe tenemos el Colegio del Caribe en la isla de Trinidad. Y en Colombia tenemos la Universidad Adventista de Colombia. La iglesia opera también casas publicadoras, desde donde salen libros, revistas y tratados a todas partes en muchos idiomas. Esta casa publicadora está en Alemania. Mientras que una de las más grandes, la Review Herald, está en Washington, D.C., Estados Unidos. Ya sea en una pequeña imprenta en Haití o en una editora más grande en México, el mensaje siempre es el mismo. Para dirigir toda esta obra, hay oficinas en muchos países que organizan sistemáticamente el desarrollo de la obra de la iglesia. La oficina principal es la Asociación General que está en Washington, Estados Unidos. En diferentes zonas del mundo hay divisiones de la Asociación General, como la División Interamericana que tiene su sede en Coral Gables, Florida. Dentro de cada división mundial hay uniones. La División Interamericana, que es la que pertenecemos, está compuesta por 12 uniones. Unión del Caribe, Unión Centroamericana, Unión Colombiana, Unión Cubana, Unión Dominicana, Unión Franco-Guyana, Unión Haitiana, Unión Mexicana del Norte, Unión Mexicana del Sur, Unión Puertorriqueña, Unión Venezolana Antillana y la Unión de las Indias Occidentales. Cada unión consiste en cierto número de asociaciones y misiones, como la Unión Mexicana del Norte ubicada en Montemorelos, Nuevo León, México. En todas partes del mundo hay miles de iglesias en donde se adora a Dios los sábados. Esta es una iglesia en Ciudad Guatemala. Pero las iglesias también pueden ser muy pequeñas, como esta. Donde quiera se levanta una iglesia, es importante recordar que la iglesia es la gente. Tú eres la iglesia, porque la iglesia está formada por más de 4 millones de personas como tú, jóvenes y viejos, blancos y amarillos, australianos y chinos, indios y americanos, brasileños y cualquier otra nacionalidad que tú puedas pensar. Nosotros todos somos la iglesia. Tenemos una misión que llevar al mundo. No todos vamos a otros países como misioneros, pero todos somos misioneros donde estamos. Misioneros a nuestros amigos y vecinos, para contarles que Dios les ama y quiere salvarlos. Tenemos que contar a la gente de Jesús que murió por nosotros y que pronto vendrá para llevarnos con Él al cielo.